El combate espiritual. Padre Lorenzo Scupoli. El libro que por 19 años llevó consigo y leyó San Francisco de Sales. Capítulo 34. Que en el combate espiritual no adelantar es retroceder y no crecer es disminuir. En el combate por adquirir las virtudes tenemos que tener siempre presente el lema de los grandes formadores de personalidad. En lo espiritual, el no adelantar es retroceder y quien no crece se va enanizando. El Papa San Gregorio Magno repetía: recordemos que en la lucha por ser mejores, si no avanzamos hacia adelante, retrocedemos hacia el abismo, y si nos detenemos en el camino, nos sucede como a la esposa de Lot, nos convertimos en estatuas que ya no crecen. Cuidado con ser momias. Las momias o cadáveres secos que se han encontrado en Egipto y en otras partes llevan siglos y siglos sin crecer ni un centímetro, como los dejaron cuando los embalsamaron. Así se encuentran ahora después de tanto tiempo. Algo parecido le puede suceder a quien deja de luchar por progresar en la virtud y por disminuir sus defectos y pecados. Personas hay que parecen haber echado entre el hielo sus virtudes, sus defectos, sus cualidades y sus malas inclinaciones. Después de años y años, se conservan tal cual eran al principio de su vida de espiritualidad. ¡Qué lástima! Le sucedió como a las momias. Es verdad que no se pudieron, pero tampoco han tenido ningún crecimiento. Y en lo espiritual, no crecer es disminuirse. El empleado que no empleó el talento. A las personas que dejan de luchar y esforzarse por ser mejores y por crecer en la virtud, les puede pasar lo que Jesús dijo que le sucedió al empleado perezoso que recibió un talento. Esa parábola del empleado perezoso es una invitación a la actividad, a atreverse. Al decir Jesús que el empleado que no trabajó, su talento fue castigado, no anuncia ninguna injusticia por parte de Dios, sino que avisa seriamente que a cada uno se le exigirá según la capacidad que tiene de obrar. Aunque alguien crea que las capacidades que ha recibido son muy poquitas, solo un talento. Recuerde que al empleado del talento también se le habría dicho, como al de los 5 talentos: venga y entre al reino de su Señor. Si se hubiera esmerado por hacer producir lo que recibió, pero buscó excusas, amó más su propia comodidad que el bien que habría podido hacer y conseguir, no se amargó la vida, demostró poquísimo interés por hacer producir aquello que había recibido del Señor, y Jesús lo llamó empleado malo y perezoso. Y ese mismo Jesús va a ser nuestro juez, que no nos tenga que decir algo parecido. Quien deja de trabajar por ser mejor, dejará de recibir muchas gracias y ayudas espirituales que le iban a llegar del cielo, si se esmeraba por luchar con entusiasmo, por mejorar su modo de obrar. Quien se detiene, se enfría. Cuando vamos subiendo una empinada montaña y empezamos a sentarnos en la orilla del camino para descansar, el guía nos dice: cuidado, si se detienen se enfrían y pierden el entusiasmo. Lo mismo sucede en el camino espiritual. Dejar de ascender trae mucha pérdida de ánimo y un enfriamiento muy dañoso en el espíritu. La práctica produce felicidad. Un gran actor decía que si se dejaba de ensayar unos días, ya sus oyentes lo notaban, o por lo menos lo notaba él mismo. Y en cambio, muchísimos artistas declaran que el trabajar todos los días por progresar en su propio arte les va produciendo un gusto o una facilidad y un progreso que los admira. Eso mismo sucede en la virtud. Si trabajamos día por hacer algo a favor de la virtud que estamos tratando de conseguir y en contra del vicio que queremos evitar, iremos consiguiendo una facilidad muy consoladora para crecer en el bien y lograr hacerlo con mayor gusto y provecho. Muchas penas y dificultades que se encontraban al principio de esta dura labor espiritual se irán disminuyendo hasta llegar así a desaparecer.
a base de practicar, practicar, y de no dejar nunca de practicar actos de virtud y que ejerciten y hagan crecer nuestras buenas cualidades, ¿lo haremos de verdad ahora en adelante? ¿Han visto a alguien que se esmera por cumplir bien lo que tiene que hacer? No quedará entre los últimos, estará entre los primeros. Capítulo 35. Hay que exponerse al combate para adquirir valentía, agilidad y fuerza de voluntad. Ninguna cualidad crece si no se ejercita, y muchas cualidades se van disminuyendo y debilitando por falta de ejercicio. Por eso, es necesario no dejar pasar ninguna ocasión que se presente de ejercitar alguna virtud, y tengamos cuidado para no huir de aquellas ocasiones que son contrarias a nuestras malas inclinaciones, porque mediante estas ocasiones se puede llegar a un gran crecimiento y perfección en las cualidades y virtudes que queremos cultivar y conseguir. Una excepción. En lo único que no podemos ni debemos jamás exponernos a las ocasiones es en lo que se refiere a la santa virtud de la pureza o castidad. En eso, quien se expone cae irremediablemente. Es inútil acercar un papel a una llama encendida y decir, no quiero que se queme. Por más fuerza de voluntad que tengamos, el papel se enciende. Las pasiones impuras son tan esclavizantes y enceguecedoras que nos derrotan cada vez que nos expongamos a la ocasión de pecar. En este campo no queda sino una solución: huir, alejarse, apartarse del peligro, pero en otras virtudes sí podemos exponernos al ataque. Por ejemplo, en la paciencia. Cuentan de una santa muy famosa que cuando iba a los hospitales a atender enfermos, pedía que le dejaran cuidar a los más desagradecidos, asquerosos, maleducados y malgeniados, porque así podía ejercitarse más en la virtud de la paciencia. Y es que nadie va a crecer en la paciencia si no hay quien le ofenda y le lleve la contraria. A Jesús lo hicieron crecer más en santidad los que lo insultaron, lo abofetearon, lo escupieron, lo azotaron y crucificaron, que los que le cantaban el Hosana, porque los que lo ofendieron le permitieron practicar en grado heroico la santa virtud de la paciencia. Si no aceptamos tratar con gentes que nos tratan mal, ¿cómo vamos a adquirir la virtud de la paciencia? Los oficios canzones. Uno de los modos más prácticos para ir creciendo en la paciencia es aceptar oficios canzones y monótonos, ocupaciones incómodas con superiores o compañeros que nos tratan mal, y dedicarnos a esas tareas con alegría y perseverancia. Ese tener que hacer todos los días a la misma hora los mismos oficios agotadores y que no tienen ningún atractivo es lo que el Evangelio llama la cruz de cada día. Y si no nos resignamos a aceptar estos trabajos, nunca aprenderemos a padecer con paciencia. Las humillaciones. Nadie llega a la humildad si no tiene quien lo humille. Por eso decía una gran mística que ella les tenía compasión a las personas a las cuales todos las trataban sumamente bien y nadie las trata mal. ¿Por qué? ¿Cómo hacen entonces para ser humildes si de nadie reciben humillaciones? Oh, cuánto creció nuestro Redentor en humildad cuando fue comparado con el asesino Barrabás, y la gente prefirió a ese criminal antes que a Jesús, y cuando fue coronado como rey de burlas y paseado por las calles vestido de loco y crucificado entre los ladrones, abofeteado, escupido y despreciado con las peores burlas. Con razón decía San Ignacio de Loyola: si en el sitio donde vivo nadie me humilla, me vestiré de loco y me iré por las calles para que las gentes me humillen y me insulten, y así pueda practicar la virtud de la humildad. No huyamos de los que nos humillan, su trato nos santifica. El luchador bisoño. Cuando un soldado empieza a entrenarse para la guerra o un luchador olímpico comienza a prepararse para sus futuras lidies en los estadios,
Los ponen a entrenarse con otros luchadores más veteranos que ellos y con más técnica y habilidades. Sufren caídas, derrotas, golpes y hasta heridas, y a veces les parece que nunca van a lograr salir triunfadores. Pero entrenan y van adquiriendo tal facilidad para combatir que cuando menos piensan resultan vencedores. Así en la virtud. Si no nos cansamos y dejamos de entrenarnos, un día formaremos parte del grupo de los triunfadores. Ni el que siembra es nada, ni el que cultiva. Es Cristo el que concede los frutos y la cosecha. Capítulo 36. Que para aprender a triunfar hay que aceptar las ocasiones que se presentan para combatir y no disgustarse por aquello que va contra nuestras inclinaciones. Para aprender a triunfar en cuanto a la virtud, no basta con exponerse al combate, sino que hay que aceptar también y hasta con alegría aquellas cosas que se oponen a nuestras inclinaciones, sabiendo cuanto más penosas y dolorosas nos resulten, tanto más provechosas llegarán a ser para nuestro adelanto espiritual. Y si imploramos constantemente la gracia y las ayudas de Dios, nada nos parecerá imposible de soportar y todo redundará a favor de nuestra perfección. Doble efecto de la oración. Cuando le rogamos a Dios que nos conceda una virtud, le estamos pidiendo también que nos conceda los medios para obtenerla. Si nos disgustamos porque nos envía esos medios, entonces ya estamos haciendo inútil la oración. Porque por un lado pedimos una virtud y por otra no queremos que se nos conceda la manera de ponerla en práctica. Así, por ejemplo, cuando pedimos la virtud de la paciencia, lo más probable quizá, o sin quizás, será que Dios nos enviara sufrimientos, contrariedades, ofensas de personas, asperezas en el trato que nos dan, disgustos y otros medios que hacen crecer mucho la paciencia. Y si le rogamos a nuestro Señor que nos conceda la virtud de la humildad, seguramente que Él permitirá que nos lleguen humillaciones y tratos duros y hasta debilidades que nos desprestigien un poco. Es que sin humillaciones jamás seremos humildes y sin contrariedades nunca adquiriremos la paciencia. Muchas de las más admirables virtudes son fruto de adversidades que Dios permite que nos lleguen, las cuales, si se sufren aceptando la voluntad del Señor, contribuyendo maravillosamente para formar en nosotros las virtudes que más estamos necesitando. Dominarse en lo pequeño. Todo director espiritual que sea verdaderamente sabio insiste en que las grandes virtudes se consiguen a base de ir mortificando la voluntad en pequeñas ocasiones, en detalles casi insignificantes, porque las victorias que obtenemos contra nosotros mismos en las grandes ocasiones son más gloriosas, pero las que alcanzamos en las pequeñas ocasiones son incomparablemente más frecuentes. Aceptar lo que sucede. Hay que partir de un principio enseñado por San Pablo y que nunca nos cansaremos de repetir. Todo sucede para bien de los que aman a Dios. Todas las cosas que suceden en este mundo las permite Dios para nuestro beneficio, utilidad y provecho. Al final de nuestra existencia veremos cómo Dios escribió derecho en renglones torcidos, y lo que nos parecía que era para nuestro mal, resultó ser para nuestro bien. Aceptar lo que Dios permite. Alguien dirá, pero ¿cómo va a venir de Dios lo que es malo y pecaminoso, si Él aborrece la iniquidad y la maldad? Claro está que esto no viene de Dios, pero si lo permite Dios, Él podía muy bien hacer que eso no sucediera, pero si permitió que no sucediera y nos ama inmensamente, por algo habrá permitido que nos haya sucedido. A Job, los que le quitaron sus bienes eran ladrones, y los que le mataron a sus empleados eran unos asesinos, pero él no se dedicó a echarle la culpa a ellos, sino que exclamó: Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. A Jesús, los que lo crucificaron y azotaron eran unos malvados, pero él decía: Padre, si no es posible que se aparte de mí estos sufrimientos, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. No dice:
lo que quiere Pilato o lo que quiere Caifás, sino lo que quieres tú, porque era el Padre de Dios el que permitía que esto sucediera y era para gloria de Jesús y salvación nuestra. Y si los ataques vienen de los que nosotros hemos favorecido, algunos dicen: yo sí aceptaría con paciencia que me ofendieran y me trataran duramente las personas a las cuales no les he hecho ningún favor, pero lo que no puedo tolerar es que las ofensas y menosprecios me las hagan personas que yo he favorecido y ayudado. Ante esta situación, hay que recordar quiénes fueron algunos de los que ofendieron a Jesús. Por ejemplo, Judas, uno que durante 3 años lo había visto hacer saltar a los cojos, cantar a los mudos, ver a los ciegos y quedar libres a los endemoniados. Le había escuchado a Jesús los más bellos y conmovedores sermones que se han pronunciado en el mundo y había presenciado día por día y hora por hora lo que es la vida y el comportamiento de un ser totalmente santo. ¿Y qué hizo este hombre que había recibido del Redentor el honor más grande de la tierra, ser uno de sus 12 apóstoles? Pues venderlo por 30 monedas y entregarlo con un beso traidor. Y Pedro lo negó 3 veces con juramento. ¿Y cuándo fue eso? La noche en que había recibido de manos del mismo Jesús la primera comunión, la noche misma en que había sido ordenado sacerdote, él, que había recibido el inmenso honor de ser nombrado jefe de la Iglesia y reemplazo visible del mismo Cristo, cuando éste dejara de estar visible ante la gente. ¿Y qué dijo Jesús ante tamaña ingratitud? Pues nada menos que esto tan sublime: Pedro, he rogado por ti, si me amas, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. En estos 2 casos sí que pudo Jesús repetir lo que dice el Salmo 55, si fuera un enemigo el que me atacara, trataría de esconderme de él, pero eres tú mi compañero, mi amigo y confidente, a quien me unía una dulce intimidad. Juntos íbamos entre el bullicio por la casa de Dios. Si al Hijo de Dios le sucedió que le fallaron sus más íntimos amigos, ¿qué diremos nosotros que somos unos miserables pecadores? Mucho más nos merecemos por nuestras maldades. Lo que me disgusta es que las ofensas me las hacen gentes muy pecadoras. Existen personas que protestan porque los sufrimientos les llegan de gentes muy enemigas de Dios y exclaman que esto no puede venir de la voluntad de nuestro Señor, pues Él aborrece a quienes viven obrando el mal. Pero recordemos quiénes fueron los que atacaron a Jesús, el mismo Satanás que lo llevó a la parte más alta del templo para proponerle que se lanzara desde allí por orgullo y vanidad. Herodes, impuro y escandaloso, que lo vistió de loco y se burló de él. Caifás y Anas, que eran unos envidiosos y avarientos, que odiaban con todo el alma. Si Jesús aceptó los sufrimientos que le venían de personas tan malvadas, ¿no vamos a aceptar también nosotros los padecimientos que nos llegan de gentes que son más débiles que malas? Y las tentaciones, algo que seguramente no desearíamos tener de ninguna manera y nunca, son las tentaciones, especialmente aquellas que más nos humillan, esos sentimientos inconfesables que no somos capaces de hacer que nos lleguen. En este caso, sí que se necesita valor, paciencia y resignación para no protestar contra lo que nos está sucediendo y recordar lo que Dios le respondió a San Pablo cuando este apóstol le rogaba con tanta insistencia que le alejara aquel aguijón de la carne que lo abofeteaba. Le dijo el Señor: te basta mi gracia y mi ayuda, porque en la debilidad brillará mejor mi poder. Ciertas tentaciones nos hacen progresar más en humildad y en paciencia que muchos sermones, y nos van convenciendo hasta la saciedad de aquello que decía Jesús: sin mí nada pueden hacer. La tentación no nos hace más débiles, pero sí descubre todo lo miserable y débiles que somos, y si Dios no llega con sus ayudas muy especiales, tendremos que repetir con el salmista:
Antes de sufrir tentaciones yo decía, no vacilaré jamás, pero retiraste tu mano, Señor, y caí en el más profundo abismo. Parodiando lo que exclamaba el santo Job, repitamos en tiempo de tentación, si recibimos de Dios los bienes que nos consuelan, ¿por qué no aceptar también las tentaciones humillantes que Él permite que nos lleguen? Dios sabe sacar bienes hasta de los mismos males. Todo sucede para bien de los que aman a Dios. Capítulo 37. Aprovechar toda ocasión para crecer en toda virtud. Los adultos comerciantes aprovechan hasta las más pequeñas ocasiones que se les presenta para conseguir ganancias y aumentar así su capital. Algo parecido deberíamos hacer nosotros en cuanto a las virtudes. No dejar pasar ninguna ocasión que se presente sin conseguir alguna ganancia en alguna virtud, y así ir aumentando nuestra santidad y el premio para la eternidad. Una principal y muchas secundarias. Hemos venido insistiendo en que en cada época de la vida hay que proponerse conseguir alguna virtud, poniendo en consecución mayor esfuerzo que el que se les dedica a las demás, porque esa virtud la estamos necesitando más que las otras. Pero esto no quiere decir que dejemos de tratar de crecer en toda otra virtud. Hay que hacer como los buenos estudiantes, que se proponen especializarse en una ciencia determinada, que es la que más les va a servir en su futura profesión, pero no por ello dejan de estudiar también varias ciencias más. Algunos ejemplos. Supongamos que nos critican por una buena acción que hemos hecho con buena intención. Esta es una buena oportunidad para practicar la virtud de la rectitud de intención, que consiste en no preocuparnos sino de lo que opine Dios y no de lo que opine la gente, o que nos dan una corrección con palabras duras y hasta ofensivas, o nos niegan de manera fría y áspera un favor que pedimos. Qué buena ocasión para practicar la virtud de la humildad. Y si un alimento está desabrido o desagradable, y la comida no es de nuestro gusto y es escasa y mal preparada, o servida de mala gana, maravillosa ocasión para practicar la virtud de la templanza o mortificación. Y cuando nos llega algún dolor o enfermedad, qué mejor ocasión para cultivar y hacer crecer la virtud de la paciencia. ¿Y qué debemos pensar entonces? Supongamos que nos tratan mal o nos sucede algo desagradable. Pensemos entonces, no hay castigo alguno que pueda igualarse a mis culpas. Muchísimo más es lo que merezco por tantas maldades que hemos cometido. Cuando un pobre nos pide una limosna y no sentimos mucho deseo de darla, recordemos lo que dice el libro de los Proverbios. Quien da al pobre, le presta a Dios y Dios le devolverá. Y pensemos, voy a dar a este pobre y el buen Dios me sabrá devolver todo multiplicado. Si nos llegan contrariedades y las cosas suceden de manera muy distinta a la que deseábamos, pensemos, es nuestro Señor el que ha permitido estos males que me suceden. Él me ama, y si permite que sucedan es seguramente porque de ellos va a sacar un gran bien. La mosca y la leche. Los campesinos cuentan que 2 moscas cayeron en una taza de leche. La una se desanimó y se dejó ahogar, pero la otra pataleó y movió tanto sus paticas que logró formar nata y se sentó sobre dicha nata y consiguió sobrevivir. Así nosotros, cuando llegan los momentos difíciles y amargos, podemos tener 2 modos de obrar. El uno, desanimarse y dejarse derrotar. El otro, tratar de sacarle la mayor ganancia posible a esa dolorosa situación, patalear, o sea, esforzarse por superar esa situación difícil y así lograr conseguir victorias en la tierra y premio en el cielo. El que fue atacado a limonazos. Dicen que un actor principiante no supo actuar en el teatro de manera que agradara al público y los asistentes, llenos de disgusto, salieron a la calle, compraron limones y vueltos al escenario, lo atacaron a limonazos. Y el paciente actor recogió todos los limones, los puso en una carretilla,
Salió a la calle, los vendió y así consiguió sus buenos centavos. ¿No será esta una figura de lo que nosotros podemos hacer cuando la vida nos ataca con incomprensiones, amarguras y malos momentos? Recoger todo esto y hacer una buena limonada ofreciéndolo todo a Dios con la mayor paciencia que nos sea posible. Capítulo 38. Que es necesario hacer un plan de vida, tratar de cumplirlo cada día y no imaginar jamás que ya lo estamos cumpliendo exactamente. Muchísimas personas que se han dedicado a educarse a sí mismas han constatado que uno de los medios que más ayudan a progresar en la virtud es el hacerse un plan de vida y esforzarse día por día para cumplirlo lo mejor posible. Es necesario proponerse darle una gran importancia a llegar a ser una persona virtuosa, alguien que se dedica a obrar el bien y a tratar de tener contento a Dios y concederle más valor a esto que a cualquier título de honor o de gloria. Desde ahora mismo hay que proponerse trabajar en la propia personalidad y hacer el propósito de no dejar un solo día de luchar por conseguir la propia perfección. Algo que no es fácil. Los principiantes se imaginan que el crecer en perfección no les va a resultar difícil, porque como creen saber qué es lo que deben hacer y evitar, no ven por qué no van a ser capaces de hacer lo uno y evitar lo otro. Pero muy pronto se darán cuenta de que esa tarea emprendida es mucho más difícil de lo que se habían imaginado y de lo que su engañoso optimismo les decía. Mientras dirigen toda su atención a evitar una falta, les sorprende otra. Sus malas costumbres antiguas se aprovechan de sus descuidos y les hacen jugadas muy dañinas. Sus malas inclinaciones resultan a veces más fuertes que su voluntad y más astutas que su inteligencia, y llegan a convencerse de que no basta tener buena voluntad y deseo de ser mejor, sino que se necesita una gracia o ayuda especial de Dios, vez por vez, y hay que repetirle 1000 y 1000 veces a Jesús lo que los enfermos le decían, suplicantes: Señor, si quieres, puedes curarme. Y Él nos responderá muy frecuentemente lo que tantas veces dijo a los que iba a curar: sí, quiero, quedas curado. Una lista importante. Hay que hacer una lista de las virtudes que nos parecen más importantes y que más necesitamos conseguir, y dedicarse a repetir y repetir actos de esa virtud hasta irse formando la costumbre de obrar conforme a ella, pero no afanarse por conseguirlas todas de una vez, sino una tras otra. La adquisición de la virtud anterior facilita la de la siguiente. Los maestros en arte aconsejan siempre hacerse un plan de lo que se va a hacer o conseguir. Así hay que hacer en lo espiritual, trazarse un plan. ¿Qué es lo que deseo obtener? ¿Cuáles virtudes quiero practicar? ¿Cómo las estoy practicando? ¿Qué éxitos y qué fracasos voy teniendo en consecución? Quitar la maleza. El que trabaja en una finca extensa no se propone de una vez acabar con todas las malezas de su finca, sino que las va arrancando poquito a poco hasta ir despejando de malas hierbas el campo. Así hay que hacer en el alma, proponerse poco a poco, ir eliminando esas faltas que cometemos contra las virtudes que tratamos de practicar e ir arrancando las que van volviendo a aparecer. Y para esto decir frecuentes oraciones jaculatorias encomendando al Señor que nos ayude e ilumine. Impresionantes descubrimientos. Si nos examinamos frecuentemente acerca del modo cómo estamos cumpliendo nuestro plan de vida, nos vamos a sorprender al encontrar en nosotros mismos muchas faltas de las que habíamos esperado, pero tendremos también la satisfacción de comprobar que poco a poco van disminuyendo el número de nuestras faltas. Jamás creer que ya hemos llegado. No debemos persuadirnos nunca de que hemos adquirido un grado eminente de virtud o que hemos triunfado enteramente de alguna pasión. Esto nos llevaría a dejarnos llevar por el orgullo, a descuidar nuestras defensas
y a tener luego las más humillantes caídas, sigamos el consejo del apóstol: quien esté en pie, tenga mucho cuidado para no caer.